Me voy a ir a hablar un poco de lo que tiene que ver con la política, lo que tiene que ver con... Hay mucha actividad política, pero tiene que ver con esto, digo un poquito, lo que se viene desarrollando en el Congreso de la Nación. Hubo una sesión importantísima en el día de ayer y otra en el día martes también con el tema de la reforma laboral. El día miércoles, perdón. Vamos a hablar nosotros para todo eso con Juan Cruz Coronel, a quien ya lo tengo en una comunicación telefónica y le doy la bienvenida. Juan, ¿cómo estamos? Buena mañana, bienvenido. ¿Cómo anda, Nico? ¿Cómo anda toda la gente de la radio? Un saludo a toda la audiencia. Técnicamente, si tenemos que ponernos finos, ambos proyectos que fueron aprobados, que recibieron media sanción, tanto por un lado por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores, fueron sancionados el mismo día, el jueves, ya que el proyecto que le dio medidas, que impulsó el Senado, recibió los senadores votaron a la madrugada, claro, mientras que el proyecto de la reforma del régimen penal fue votado durante el mismo jueves. Así que técnicamente fue todo el día de ayer. Pero sí, la verdad que el año legislativo arrancó con fuerza y estamos capacitados de decir que el gobierno nacional obtuvo su primera victoria legislativa del año, una victoria importante que le permite arrancar el año con un impulso renovado, le permite arrancar con fuerza. Por un lado, el Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley de modernización laboral, la flexibilización laboral, la reforma laboral, ¿no? Todo un compendio que lo que busca es reformar por primera vez desde el año 75, con alguna modificatoria que recibió en el año 80, la ley de contrato de trabajo, ¿no? Es la primera reforma que se logra organizar en democracia del régimen laboral argentino. Por otro lado, la Cámara de Diputados aprobó dos proyectos muy importantes que han recibido media sanción y han sido girados a la correspondiente Cámara Revisora. Por un lado, la reforma del régimen penal juvenil, donde bajan la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, y por otro lado también aprobaron el proyecto de integración del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Un paso importantísimo en la integración internacional del país, de la región, un proyecto en el que se lleva trabajando más de 20 años. Yo creo que si el público hace memoria, recordará los anuncios, primero de Macri, después al final del gobierno de Alberto, después durante el inicio del gobierno de Milei y durante el mes de enero, definitivamente en la ciudad de Asunción, en Paraguay, se firmó el acuerdo y ahora está en proceso donde los propios países tienen que ratificarlo. Bueno, Argentina ya hizo su trabajo, ya ratificó la Cámara de Diputados, ahora falta la Cámara de Senadores, el acuerdo de integración entre la Unión Europea y el Mercosur, abriendo un mercado estamos hablando cerca de 900 millones de personas para América Latina. Es un paso importantísimo a nivel comercial para nuestra región, y también que obtuvo mucho acuerdo político, ya que fue aprobado con 203 votos a favor y solamente cosechó 40 oposiciones. Claro, pocos. Por otro lado, sí, muy poco. Ahora, si vamos a hablar, un trabajo bastante similar se hizo en el Senado con la reforma laboral, donde todo el equipo del Bloque de la Libertad Avanza, entiendo que liderado por Patricia Bullrich, pero también todo el equipo de gobierno, ¿no? Encabezado por el ministro del Interior, Diego Santilli, lograron aupar 40 voluntades. Estamos hablando de un Senado donde la Libertad Avanza tiene 23 representantes, así que sí o sí necesitaba negociar con bloques aliados. Reunió voluntades del PRO, de la Unión Cívica Radical, de los gobernadores que aportaron sus votos y lograron armar una mayoría importantísima de 40 votos que lograron aprobar la media sanción contra los 32 de oposición del peronismo. Y es, creo que, una de las primeras derrotas legislativas del peronismo en la Cámara Alta desde el regreso de la democracia, que es una Cámara que históricamente han controlado y que siente un precedente bastante importante. Por otro lado, bueno, la cuestión del proyecto de reforma del régimen penal juvenil se aprobó con 149 votos a favor y 100 votos en contra en la Cámara de Diputados. También, bueno, una sesión que estuvo cargada, que fue seguida atentamente por las madres del dolor, por padres de víctimas de delitos cometidos por menores. No sé si, bueno, hace poco acá Santa Fe se vio sacudido por el asesinato de Jeremías Monzón. Sus padres estuvieron observando, siguiendo la sesión de cerca, así como también los padres de Kim Gutiérrez, la chica que fue asesinada el año pasado en provincia de Buenos Aires, también por delincuentes que entre ellos incluía varios menores de edad no punibles.
un tema que es bastante sensible, ¿no? Para nuestra sociedad, especialmente en los contextos de alta violencia y de la vulnerabilidad que demuestra, ¿no? Que dejan expuesto cómo el sistema a veces termina fallando de forma tan gravitante. Claro. Bueno, realmente arrancó como bastante completo el año legislativo. Inclusive también ya hay novedades en lo que tiene que ver con la legislatura provincial, porque se confirmó que la continuidad de Clara García como presidente de la Cámara de Diputados. Sí, aparte que bueno, este año vamos a tener algo histórico, y es que acorde a la nueva constitución que rige en la provincia de Santa Fe, las sesiones van a arrancar en febrero y no en abril. Es la primera vez en la historia de la legislatura provincial que se va a inaugurar el año legislativo tan tempranamente. Estamos hablando, si no me equivoco, que es el lunes 15 de febrero. Claro, o sea que ya estamos prácticamente. Sí, se prevé que el gobernador dé un discurso de aproximadamente 1 hora y, bueno, no, esos son los detalles que hay por ahora. Mientras tanto, la inauguración de sesiones ordinarias a nivel nacional se sigue manteniendo el 1 de marzo, porque, bueno, para que esa fecha se modificara habría que reformar la Constitución Nacional, ¿no? Claro. Bueno, no, pero bueno, lo que pasaba acá en Santa Fe era que el periodo de trabajo ordinario de los legisladores era muy corto, era de abril a noviembre, y bueno, siempre generaba algunas suspicacias. Ahora se extendió, si no me equivoco, de febrero a diciembre, acorde a los tiempos que corren. Exactamente. Bueno, vamos a tener, se va a estrenar entonces de esta forma, sí, una cámara, un congreso diferente aquí también en la provincia de Santa Fe, ¿no? Sí, no, diferente en composición no, porque hay que esperar a las elecciones del 2027. No, pero me refiero con la Constitución nueva funcionando ya. Sí, diferente tal vez en aspectos más que nada funcionales como ese. Después hay otro montón de cuestiones que todavía se tienen que reglamentar vía la legislatura, como por ejemplo, y esto es algo muy importante, la nueva ley de municipios y comunas. Recordemos que la organización de todos los... Perdón, ya no es más municipios y comunas, municipios. Claro. Ya se ha eliminado la figura de la comuna, ahora solamente se habla de municipios de primera y de segunda categoría o de primera y segunda clase, que la clase varía dependiendo el tamaño de estos municipios. Y bueno, acorde a la reforma se va a modificar la ley provincial que rige la organización de las entidades locales. Y bueno, tengo entendido que el gobierno ha pateado su tratamiento, el gobierno provincial en este caso, para terminar de orquestar las distintas voluntades en el Senado provincial, pero que es algo que se viene inevitablemente. Ya es el tema de agenda de la política provincial. Bueno, hay mucho movimiento, parece, por lo menos en la política, lo vamos siguiendo un poquito de cerca. También ahora lo que se busca el gobierno nacional en lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados es acelerar el proyecto de reforma laboral para que quede sancionado. Por supuesto, acelerarlo y que no se le modifique ni una sola coma. Eso es algo en lo que han sido bastante claros. Todas las reformas que le han hecho al proyecto, porque es verdad que el gobierno, respecto al proyecto original, ha hecho muchas concesiones, era algo que se esperaba por la magnitud de la ambición, ¿no? que aspiraba a esta reforma. Ha hecho ciertas concesiones a distintos sectores estratégicos vinculados al mundo del trabajo, por ejemplo, la cuestión de sostener el aporte solidario en los sindicatos, aunque lo limitó a un porcentaje menor, sostuvo que los bancos tengan el monopolio de las cuentas sueldo, evitando que las billeteras electrónicas puedan ingresar a ese mercado. Bueno, hizo distintas concesiones en ese sentido, pero bueno, el gobierno ha marcado una raya que las concesiones van hasta ahí. En diputados no se va a negociar ni siquiera una coma de la letra, pero era una realidad que la batalla más difícil era el Senado. Yo creo que los diputados va a ser un trámite un poco más sencillo. Por eso creo que también fue la estrategia de ingresar por allí el proyecto. Creo que igual el proyecto debe ingresar por allí. Constitucionalmente en Argentina hay distintos temas que ingresan por una o por otra cámara, ¿no? Claro. Independientemente de lo que traten. Creo que las legislaciones de trabajo van por ahí, mientras que las legislaciones penales, por ejemplo, se originan en la Cámara de Diputados. Sí, exactamente. Pero bueno, mucho movimiento, Juan. Nos queda algo más para tocar. Igualmente vamos siguiendo mucho de cerca también a través de nuestro diario digital. Ahí tienen mucha información de lo que va pasando. Pero bueno, había que hacer un poco de poner en contexto todo lo que estaba pasando. No, más que nada creo que a seguir es interesante la cuestión de lo que pasó en la Cámara de Senadores con el interbloque que pudo armar el gobierno nacional para aprobar la reforma laboral, ya que es un interbloque que en su momento había logrado armar para la designación de las autoridades de la Cámara Alta,
y que si el gobierno logra sostener esas alianzas, tal vez tendría ahí la clave para terminar de aprobar toda su agenda legislativa. Claro. En este momento las alianzas en la Cámara de Diputados están muchísimo más aceitadas que las alianzas en la Cámara de Senadores. El gobierno nacional logra sostener estas mayorías circunstanciales que logra armar para estos proyectos trascendentales, va a tener una herramienta muy importante para agilizar el paso de su herramienta, de su agenda legislativa. No que va a ser fácil, eso no es automático, porque siguen siendo alianzas circunstanciales, pero es un paso que indica una mejora respecto a las estrategias de años anteriores. Bueno, seguimos de cerca estos temas, ¿te parece? Por supuesto, a disposición de todos. Abrazo enorme y nos encontramos en estos días. Adiós, chau, chau. Gracias, Juan. Juan Cruz Coronel, como siempre, con todo el resumen de lo que sucede en el mundo de la política, señoras y señores, analizando con nosotros los detalles y, bueno, por supuesto, lo que se viene sucediendo también, como te decíamos, en materia de actividad legislativa. Se fue conociendo algunos detalles de lo que fue trascendiendo en estos días. Técnicamente, como decíamos, el jueves fueron aprobados estos dos proyectos importantes en las cámaras nacionales y lo que tiene que ver con la provincia de Santa Fe, precisamente. Ayer quedó designada nuevamente como presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe, Clara García. Avanzamos en la mañana, señoras y señores, 29 de la hora 10 en todo el territorio nacional.